Excelente, gracias a ti. Y bueno, ya por último, pero no menos importante, Martín, arquitecto Martín Ávila, adelante. ¿Qué tal, Abraham? Buenas tardes a todos. Tú eres el de los departamentos, ¿verdad? Sí, así es. Este, bueno, voy a empezar a compartir. El único que no entregó al final fue Ignacio, el de los departamentos en Puerto Vallarta. Estás en mute. Ah, perdón, Carlos, estás en... Ah, Sí, perdón. Había uno de un hotel, ¿no? sí, no era hotel, eran depas en Puerto Vallarta, pero se le complicó y casi no trabajó ya al final en el proyecto. No, yo me acuerdo que había uno de un hotel. Es que era como hotel No, pero era un hotel, hotel. en Puerto, pero en el taller anterior o en este. Sí, ya me revolví. A lo mejor en el anterior. En el anterior había un hotel en San Cristóbal de las Casas, creo, o algo por allá. Un hotel boutique. Era una casa que iban a remodelar para convertir en un hotel. Exactamente. Habría que ver también cómo va ese. Muy bien. Adelante, Martín, por favor. Sí. Bueno, yo empecé a trabajar, la verdad, todas las críticas he agarrado un poco y mejorado esto. Te escucho muy bajo, Martín. Ahí me escuchan bien. Tal vez No es sé mi si soy solo micrófono. yo. Y soy bajito. No sé por qué. Pégalo un poquito, nomás, a tu boca. A ver, ahí me escuchan mejor. Yo sí oigo, pero soy bajito. Bueno, voy a tratar de hablar un poquito fuerte para ver si, no sé qué si es mi micrófono o qué. Eh, Al lado del botón de mute te da opciones, ¿verdad? Y hay una flecha. Y en esas opciones hay uno que dice Audio Settings. a ver, ¿Sí lo ves? sí, estoy audio settings. Adentro del programa, ¿no? Adentro de Zoom. Sí, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Ah, ¿Me escuchan bien? Poquito bajito, pero dale, nomás habla fuerte. Órale. Bueno, ya había compartido el proyecto con ustedes. Creo que el único que no le había visto era el ingeniero. Este, es un terreno de frente de 33 metros, tiene 30 de fondo. Em, el programa incluye los 4 locales comerciales y 20 departamentos. Em, bueno, tengo 19 cajones en la parte de atrás y 9 cajones al frente. Y un poco de las cosas que cambié es que saqué la estructura. em, bueno, ya lo voy a ir explicando. Em, Mis crujías son de 5.40 entre ellas y luego saqué el balcón, son 3 metros entre eje y eje, luego viene otro son 6.60, 4.80 para la circulación de en medio y otro 6.60. Em, bueno, en general se quedó igual, solamente hice un lobby un poco más grande que me permitió hacer unas escaleras
que ya no estorbaran con el esquema de las plantas de arriba, pensando un poco también en algunos espacios de servicio como los cuartos eléctricos, donde guardan las bicicletas, cosas así, que estoy en revisión con algunos que me van a ayudar con las instalaciones para que funcione bien estos espacios. Voy a dar la planta de arriba. En el nivel 2 ya tengo una circulación más limpia, no logré que la escalera desde el lobby no llegara aquí, no estuviera en la parte central, digamos. Sin embargo, bueno, me quedó ese espacio de doble altura que viene desde el lobby. Ahorita se los voy a mostrar en el corte. Las escaleras en medio y son 4 departamentos de un lado y del otro en este nivel. Vamos a seguir. Y bueno, saqué el balcón que da la fachada de la calle, pues lo hice un poco más grande y saqué la estructura. Voy a mostrar. En los siguientes niveles, bueno, se repite el mismo esquema. Nada más que los departamentos del frente, les generé una doble altura y cambié un poquito la fachada. Le hice un muro que está digamos que en la primer planta de ese departamento, que me ayuda a proteger de la inclinación del sol del sur poniente. En el corte igual lo van a volver a ver. Y en una tercera planta con 4 departamentos en la parte de atrás, los 4 al frente que tienen la doble altura. Un poquito mi sección, esta es la sección transversal, donde se ve ese lobby y las escaleras de ingreso, y ya luego como la circulación se resuelve en una sola rampa, tratando de que quedaran lo más centradas posibles. Este es el otro corte donde se ve un poco el desnivel entre la parte de la calle y el estacionamiento. Un poco lo hice para darle un poco más de altura a los locales comerciales y que no tuviera que subir tanto desde el lobby. Se ven los departamentos del frente con ese balcón casi mide 3 metros. Y la parte de arriba con los de doble altura, haciendo un muro para proteger un poco la inclinación. La que sigue. Esta es la misma sección, nada más que viendo hacia el otro lado. También logré que bueno, los servicios quedaran todos en un solo cuerpo y que quedaran uno encima del otro. Y bueno, les voy a enseñar la fachada. Tuve un problema ahí con algunos programas y no lo pude poner en la presentación, pero se los voy a enseñar aquí. ¿Te lo hizo Uli o no? No, de hecho le mandé el modelo, pero no lo iba a tener para hoy. Entonces lo saqué rápido a Abraham. Un poco puse la estructura expuesta y bueno, estaba jugando un poco que el color de la estructura fuera similar al del tabique aparente. Integré, bueno, una forma de que la señalética quedara integrada con lo demás del proyecto, con algunas como envolventes metálicas. Y bueno, el balcón a doble altura con ese muro que también me permite darle mucha privacidad. Esa es la fachada frontal. Déjenme les enseño.
Y bueno, un poco estuve trabajando, es el interior del departamento sencillo, que solamente tiene, digamos, un nivel, tratando de que, bueno, el mobiliario y eso fuera parte del mismo muro. Este, el balcón ¿Ese es el que da hasta el fondo? ¿Es el que da la parte trasera o es el que da a la calle? es el que da a la calle, solo que No es el parecen del... 3 metros ese balcón. Mira, déjame te enseño otra imagen. Más o menos son 3 metros. Ese es el interior del DEPA que tiene la doble altura. Son 3 metros, digamos, del paño interior de la columna al otro paño. Y en planta, si se fijan, sale un poquito hacia la parte de enfrente del estacionamiento. Este, y pues Es ese que es en lo 3 metros te cabe una cama y aquí con trabajo te parece que con trabajo te cabe tu silla. Sí, te cabe una cama con todo de circulación. Sí, bueno, ahorita se los voy a mostrar. Son 3 metros, solamente que, bueno, quitándole un poco lo de las columnas, quedaría como 2,40 más o menos de espacio libre. Y este es como resolví que podrían quedar esas terrazas. Y aún así, bueno, todavía hay algo de penetración del sol del poniente que pude simular un poco ahí en el SketchUp, pero más o menos, bueno, fue la manera más efectiva que encontré después de varias exploraciones que estuve haciendo en esa fachada. Y bueno, eso es lo que tengo y no sé si quieran que ponga algún dibujo en especial. Muy bien, Martín. Pues si quieren empezamos. A ver, ingeniero, empecemos con usted. Martín, Sí, este es el proyecto que una vez me mandaste un mensaje de las columnas de acero, ¿verdad, Abraham? Sí, exactamente. Que las solucionaste o quedamos que quedarían de 30 por 30 para los niveles que tienes, que son 4 niveles, ¿verdad? son 4 niveles, así es, Creo que 30 contando con... se me hace suficiente para esa altura. Los claros, pues no se me hace nada de fuera de lo común. El acero tiene una propiedad que es muy resistente y bueno, mucho más estético que el concreto y más limpio a la hora de construir, pero pues sí, todos esos trabajos de montaje y suministro, pues también son sus desventajas, ¿no? También como pues el mantenimiento que se le tiene que dar, que debe de ser continuo para que tu estructura quede limpia, estética y fuera o evite la corrosión, ¿no? Dependiendo del clima o del lugar donde se construya. Las vigas también para los claros que tienes, las puedes considerar con un peralte de 30 sin problema. Veo que traes muy buena continuidad, o me imagino que todas las columnas surgen hasta arriba. Sí. Lo que me dio duda es la parte frontal de tu edificio donde tienes esos últimos 3 metros. A ver, o esta, déjame ver aquí. Annotate. Esta Los, parte de aquí, enséñamela en perspectiva, a lo mejor en un render o un corte, a ver. bueno, voy a poner ahorita el corte. Creo que se ve mejor en este de acá Ya, abajo. mira, regrésate al anterior. Pero aquí está, ándale. Esto de aquí, pues incluso yo lo podría solucionar volando, ¿eh? Porque creo que traes columna también desde acá hasta acá, ¿no? No, ahí no se la puse. Ah, Sí, porque esos dan hacia el otro lado y de la calle. Entonces nada más le di 90 centímetros de espacio libre. Y los de la fachada que están al otro lado, eso sí, sí le puse columnas desde abajo. ¿Esta qué distancia es, perdón? Deben ser Somos 1 metro y tantos. ¿Cuánto? 1 metro y tantos. Sí, perfectamente. O sea, con el peralte que traes, pues aquí no necesito columna, aquí, dimensiones que no has puesto, incluso podríamos meter unas viguitas de acero de sección variable que vayan reduciendo y
y es una solución muy bonita que normalmente me piden en acero para voladitos o balcones. La ventaja del acero también es que, o sea, para mí como estructurista, te puedo decir que detallar acero es súper complicado por el nivel de conexiones, independientemente que tratas de uniformizar, hay que detallar conexiones, tornillos, etcétera, y por eso prefiero yo a veces el concreto, porque es mucho más rápido la maquilación de los planos, pero el acero es muy bonito por la estética que da, por la ligereza, por la rapidez de la construcción, sobre todo para este tipo de proyectos, y sobre todo te queda una estructura súper esbelta, que te reduce e impacta económicamente en la cimentación. Tu cimentación va a estar mucho más económica a diferencia de una estructura de concreto, ¿no? Entonces sí lo veo muy factible, no veo nada estructuralmente complejo. Quizás aquí esto, pues no sé qué tengas pensado, si va a ser un árbol, aquí a lo mejor no sé, un cajón o cómo está pensado esto, es lo que también me causa duda. Si es un árbol grande, porque también es mucho peso. Sí. Pero sí hay que tomar en cuenta que pues, necesitas un cajón para la tierra y la tierra es, sobre todo tierra húmeda, son pesos de 2.300 kilogramos por metro cuadrado, entonces peso importante, entonces ahí considera ya de entrada unas vigas con mayor peralte para esas soluciones, sobre todo porque, pues bueno, decidiste poner jardineras o hacer techo verde, no sé cómo esté manejado eso, ¿no? Entonces en esas partes sí considera ahí que muchísimo más peso, pero nada que no se pueda resolver con acero. Probablemente aquí para solucionar eso vamos a tener que meter un sistema de, no sé si hayas considerado los acero o que viene la... Es probable que sea los acero. Pero sin embargo para solucionar este tipo de cosas ahí vamos a necesitar poner el IPR con la capa de concreto ya sin los acero. ¿Por qué? Por las filtraciones, y aquí se le pone un perno de corte para fijar, entonces sí sería más práctico y seguro aquí hacerlo losa de concreto que los acero. Todo lo demás perfectamente se puede solucionar con los aceros. Nada más sería esos como peculiaridades o comentarios que me resaltaron. Pero fuera de eso, estructuralmente se ve algo simétrico, sencillo, económico y fácil de construir. Excelente, ingeniero. Muy bien. Lucio, adelante, por favor. Bueno, primero que nada, si te puedes poner puedes poner una cosa, Abraham, Sí. de internet. Es que me recordó a esta limpieza que tienen estas viviendas en Rúa de Teatro. Así ponle, viviendas en Rúa de Teatro. Ahí te voy. Rúa de Teatro. La primera que sale, ponle imágenes y ahí seguro. Entonces, mira, ponte, no sé si César, una de frente, ahí hay una que se ve más de frentecito. Ve, es más, si le acercas un poco esa foto, aquí lo que me pasa es que está revuelto el proyecto. O sea, veo que en planta las vigas sí se están de una manera y en el render de otra. Aquí Eduardo Soto de Mura puso estas columnas y las traves, de tal modo que se hace este jueguito con ese cruce ya viste, ¿ve? Entonces, la estructura se vuelve pues, también ornamental hasta cierto punto, ¿no? Es una Creo ventaja del acero, claro. O sea, hay todo un tema de la estética arquitectónica con el acero, ¿no? No me acuerdo. 100%, 100%. Y creo que tu proyecto, como que sí ahí lo tiene, pero no lo presumes, no sé cómo decirlo. Como que no, parece que pusiste acero porque lo único que querías era acabar tu obra en 15 minutos. Cosa que está bien. Mi punto es, ¿qué vas a hacer con esa planta o con ese render que tienes? Ahí fíjate, ahí se ve, ¿no? Pero si te fijas, es este orden, pues está sofisticado, está muy simple, creo que es exactamente la misma estructura que traes. Y para mi manera de ver las cosas, planta, como te digo, siento que las tienes dirigidas a un lado y en tu render ves más bien el cachete, que no se ve la hendidura de la viga ahí. Échale ojo ya a tus plantas y ahí las cotorreamos.
Está muy buena esta referencia, no lo conocía. Alguien me decía ayer que Eduardo Souto de Moura es una mezcla entre quién, entre Mies y ¿y quién era el otro? Porque Salsa, decía, ¿no? Alguien así. sí, no, es que estaba diciendo que Sisa es una mezcla entre Mario Bota y Álvaro Alto. Y Yo no eso sé si estoy de acuerdo. lo decía un maestro, haz de cuenta que me encontré un amigo que estudió un máster en Italia, no me acuerdo si en Venecia, y que su maestro le decía eso, ¿no? Es que Sisa es alto, con bota, y Souto de Moura es Mies ¿con quién? A ver, ahorita me voy a tratar de acordar. Me hizo más lógica la de Souto de Moura, ¿no? Porque sí es muy Mies, ¿verdad? Eh, En ese caso yo creo que tiene eso, pero si te fijas también tiene esta otra ola que es como muy Álvaro Siza, muy blanco, muy... Sí, sí, sí. No, pero me refiero a mí es en el rigor, ¿no? O sea, las plantas también contigo. de Souto, ¿no? Son muy rigurosas, muy claras, muy francas los ejes. Perdón, a ver, Martín, ¿puedes volver a compartir? Sí. Souto, Amor, Mies. Entonces, fíjate, ahí tienes la viga ahí, Sí, con con el el patín así. cachete, o sea, tienes las de enfrente. Ah, no, todas están igualitas las cis, ¿no? Pero fíjate, siento que es un detalle muy tonto, pero si es que las vas a dejar así, si te fijas en tu render, tienes las columnas así y las traves del otro modo, ¿no? Entonces Sí, eso también incurre también en otra bronca estructural, ¿no? Porque ya como dice el ingeniero, ya los nodos, ahí cómo se embarran unos con otros, vuelve otro tema. En este caso, como te digo, tienes esas columnas con el patín de la I y las otras ves la panza de la I, ¿no? Eh, Siento que ese es otro detalle distinto, ¿no? Ese tiene como una conexión distinta que no sé qué tan limpia se te vaya a ver así como en tu render. Pero bueno, ese era un detalle que ahorita me fijé y tómalo, déjalo. Creo que el edificio como tal, pues de un levantón de la vez pasada que lo vi a hoy, eh, me gustan varias cosas y tengo mi miedo a otras, ¿no? O sea, yo siento que si yo fuera el arquitecto de este edificio y llegara con el desarrollador a proponerle que ese departamento de doble altura tiene un patio que no vea la calle, no sé, siento que no volaría. No sé por qué, sí me imagino a cualquier desarrollador con el que he tratado, decirme, ¿cómo quieres que venda un departamento? No tiene vista, maestro. O sea, por más que tengas, por más que el diseño sea de Le Corbusier, pues es un departamento ciego, raro, no sé cómo decírtelo, ¿no? Entonces, yo también ahí pensaría eso, ¿no? Digo, hay mil maneras de tratar esa fachada. Puedes ponerle un barandal tan simple como donde está la doñita esa ahí asomándose, hasta hacerlo todo ciego con huecos de cuadros o no sé, hay muchas. Pero me parece arriesgado y quizás demasiado potente para mi gusto el que tengas el departamento que no tiene vista para afuera, ¿no? Tiene luz y ves el cielo y todo eso y sí está perfecto, pero al final no te enteras de lo que sucede en la ciudad, ¿no? O sea, estás como recluido. Tiene su parte buena, porque también en un departamento como los de abajo, pues yo viviría con las persianas cerradas, porque pues, me gusta ver, pero no que me vean. Eh, y más cuando es una parte de vivienda, pues tienes así como no sé, esa intimidad también hay que buscarla siempre. Si podemos poner las plantas, por favor. Entonces, no sé, a esa yo la pensaría. Aquí en este caso, eh, hay una parte que me duele un poquito, ¿no? Por un lado tienes los locales comerciales, en donde vas a tener que buscarles ahí un hueco para ver dónde dejan su basura y para ver cómo le vas a hacer cuando llegue el camión de chelas, pues y las mete por la fachada principal. Si es así, está bien, tendrás que poner horarios. Pero por otro lado tienes este patio
que siento que es la única parte que todavía no me hace clic a mí. Tienes este patio, el cual abres la puerta, llegas a un patio que desgraciadamente tiene puertas donde vas a guardar cosas que no me interesan a mí como usuario, ¿no? Ya sé que los medidores y lo que tú quieras, yo creo que los medidores pueden estar ahí atrás escondidos en el estacionamiento, mientras el compadre de CFE puede entrar a verlos, ¿no? Y si es que los tienes que poner afuera, pues bueno, ¿por qué no la puerta del garage tiene una manera de poder verlos, una cosa así? Pero ese patiecito al cual le accedes, pues ya sabemos que esas puertas dobles van a estar golpeadas y maltratadas y pues va a ser esta como especie de puerta de servicio de alguna manera que nunca son tan sexys, ¿no? Y te digo, esa parte del localito comercial, yo me imagino que esos estacionamientos de ahí atrás, algunos de ellos, no sé, eso ya tú me dirás, pero algunos de ellos a lo mejor son de los propios locatarios. Si es que es así, pues qué bien, pero al final siento que también puede haber pues ese acceso por allá atrás para el dueño del local. O sea, el dueño del local, por lo general, cuando se vuelve un local como más seguro, es que lo cierras por dentro del local y sales por atrás, ¿no? Nunca está nadie ahí con candaditos abriéndole en la principal, ¿no? Entonces, bueno, eso también para que lo medites. Pero luego viene la parte de subir al edificio. Entonces, entro a este lugarcito como muy chiquitito, en donde abro una puertita al espacio que dice lobby y veo coches otra vez, ¿no? Estoy como invadido de coches y yo creo que por más bonito que hagas ese estacionamiento y le pongas piso de oro y columnas de titanio y vaya puro Ferrari antiguo ahí estacionado, pues híjole, sigue siendo Con puras modelos sentadas, así de de ruido visual en donde ve qué bonito está tu edificio, es como esta piecita muy medida y tiene eso, ¿no? Pero bueno, sigamos a la planta que sí. Ahí viene el tema del lobby, ¿no? Del espacio al cual llegas a esta parte. Fíjate que más allá del departamento que lo platicamos la vez pasada y que si dejábamos el murito donde esté el cursor en este momento o no, todo eso está perfecto. Al final el departamento como tal creo que jala padrísimo y está perfecto y se puede ver hermoso. Aquí una de esa parte que es la que ya no me llama tanto la atención, habrá que meterse a esos depas de Soto de Muro a ver cómo están por dentro. Pero en este caso en particular, veo que al final se vuelve más construcción, menos arquitectura. ¿Y a qué me refiero? A que al final está ese lobby donde tienes, o ese pasillo grande donde tienes dobles alturas, la escalera que sube de un piso a otro y todo este tema, pues se vuelve utilitario, se vuelve nada más útil, resuelve el problema de subir de un piso a otro. Y a mí me gustaría que ahí sacaras tu casta de arquitecto y tuvieras la espada desenvainada siempre pensando en que al final, ya que resolviste los depas y que están perfectos, ahora ¿por qué no echarle una cucharada de veneno a esa parte en medio del edificio, ¿no? O sea, ¿por qué no, no sé, yo no sé si esa escalera del lobby, ¿qué pasa si esa escalera es una sola escalera que sube de un solo tirón del piso de calle al tercero, con sus descansos obviamente, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Como que siento que hay como muchas maneras de atender eso, que se vuelve así como que una pieza fundamental de tu proyecto, y que ahorita, como te digo, al final está resuelto y cumples con el expediente y paloma y perfecto, pero siento que al final esa manera de trascender por el diseño, en el sentido de saber que eso que hace que el edificio es especial, aquí creo que lo estás desaprovechando. Ahí, como te digo, toda esa parte intermedia puede tener como mucho más jugo, mucho más carne, mucho más todo. Si le ponemos los cortes, que los cortes también tienen
unas cosas muy buenas, ¿no? A mí me gusta. Por ejemplo, ahí vemos lo mismo, ¿no? Tienes este lobby, que tienes esta escalerita, pero llegas y ya se vuelve, como te digo, se vuelve útil. ¿Qué sucede si esa escalera que está justo arriba de la palabra lobby, déjame tratar de rayarle ahora a mí aquí. ¿Qué sucedería? Y ahorita voy a subir por mi lapicito, pero voy a dejar si lo tengo aquí. ¿Qué sucedería si, ya que tienes esta escalera aquí, pues tienes otra aquí, y luego tienes otra aquí, y luego tienes otra aquí? Y al final, cuando estás en ese lobby, entonces tienes esa continuidad, ¿no? De tener un solo gesto, por decir una idea. Y a lo mejor es una porquería lo que te estoy diciendo, habrá que hacer una maqueta o un render, una cosa así. Y otra es que si nos vamos a la planta una vez más, también puedes hacer que toda esa parte que tienes al centro, esta planta siendo así como que la más lógica y hermosa hasta cierto punto, en donde tienes esta simetría perfecta y yo qué sé, tiene mucha onda, ¿no? Pero yo te digo, algo me pasa con el tema de la escalera. Yo no sé si también aquí, por ejemplo, tienes estos espacios que pues ya no son nada, porque pues, en el otro resto es donde tienes el pasillo a los depas. Y ahora sí, si pones el corte, porfa, el SA o SB. Por ejemplo, no sé, siento que aquí es donde me gustaría jugarle, ¿no? O sea, ¿qué sucede si tienes aquí la escalera primera, pero luego la segunda viene aquí, y luego la tercera viene acá, y luego la cuarta viene acá, que puedes pegarte o no sé si estoy en el corte correcto, pero si es que haces eso, y a lo mejor aquí sí es donde tienes losas, aquí sí tienes losas, pero ya luego lo demás a lo mejor son puentes, ¿no? Ya tienes un puente aquí, aquí y aquí. Entonces tienes como que esa parte abierta de alguna manera, ¿no? Te digo, ahorita estoy eruptando ideas. Lo que creo que vale mucho la pena es como tener claro que esa es la parte que va a hacer que mi edificio tenga no sé, los desarrolladores le dicen wow factor, no sé si es lo que le quiero decir, pero tienes como una invitación a hacer ahí algo increíble, ¿no? Y luego tengo esto, ¿no? Te digo, tú tienes, o sea, ¿por qué, por ejemplo, a este depa no le subiste esto hasta acá? Perdón, esto hasta acá, y tienes este huequito de vista. ¿Por qué sí? ¿Por qué si estoy parado aquí nada más veo así, ¿no? Al final te digo que tengo mis dudas y te lo digo porque no sé por qué me vi en una mesa con un desarrollador diciéndome así como con cara de que eres tarado o qué. Lucio, o sea, ¿verdaderamente crees que voy a vender un departamento que no tiene vista? ¿Cómo es posible, no? Entiendo que tiene esa parte sexy de la doble altura y sí, todo eso sí. Pero ese ingrediente a lo mejor es una tontería, pero ya está como no sé, por querer saber qué está pasando en la calle, ¿no? Un poquito. No sé, es cosa, a lo mejor podemos tener una discusión de eso y me callan todos, pero ahí creo que si nadie me preguntara y yo tuviera que resolver este proyecto y estuviera en mis manos, te digo que ahí tendría mis dudas, ¿no? Pero bueno, básicamente eso, creo que la solución de todo, no puedo criticar mucho. Sin embargo, es esa riqueza, esa delicadeza que le estás metiendo a la fachada. Te digo que creo que todavía puede tener sus manas de conexiones así de las vigas CIS y de todas estas cosas que hoy, pues, y te digo, estos cortes ya, ahí es donde digo, y me sacan un poco de onda, en donde aquí veo las CIS igual en canto, y en la planta veo las CIS en canto, pero no están en el mismo sentido. Entonces ahí tengo cosas ahí con eso. A lo mejor
también tu manera de abordar el proyecto fue así y querías ver las vigas cis de frente horizontales, pero el patín vertical. Y bueno, también te digo, es más de gustos. Nada más me hiciste pensar en ese de Suto de Mura. Pero bien, o sea, en esencia creo que es un edificio que con poco logra mucho. Excelente, muchas gracias, Lucio. Carlos, la Muy última bien. crítica. ¿Podemos poner las plantas? Sí. Empiezo con la planta baja. Ahí Sí, está. por favor. Es que está un poquito... Ándale, que sea completa. Ahí está. Ok. Bueno, yo creo que me gustó ver, o sea, la evolución de tu proyecto. Me acuerdo perfectamente de la primera propuesta que nos mostraste y me acuerdo de la revisión que hicimos y veo que tomaste muchas de las cosas que comentamos en cuenta. Te voy a hacer comentarios sobre lo que yo veo raro o que habría que ver la forma de cómo resolver. En primera, desde la calle hacia afuera, ¿no? Esas columnas, y aquí el ingeniero me podrá ayudar a ver si hay forma que se puedan eliminar, dejando efectivamente que aquí, amarrando la estructura acá y que eso quede como volado, no sé si esos metros que quieres lograr se puedan lograr. Bueno, eso llega hasta acá, ¿no? Y aquí vuela un poquito, de hecho, igual, que no lo tienes indicado. Hay muchas cosas que no, en cuanto a dibujo, que no veo bien representadas. Cuida mucho eso, porque recuerda que un mal dibujo a obra es catastrófico. Pero bueno, ¿por qué te digo esto? Porque si bien aquí el tema pues de que tú vivas allá y residas allá, pues cuidas el tema de las columnas, de no golpearlas y todo esto, aquí que es un área comercial y así, pues nunca sabes con qué te vas a topar, ¿no? Entonces, yo no soy de la idea de que tengas tan expuestas sus columnas estructurales a un estacionamiento público. Esa es una de las cosas que me llama la atención de tu proyecto. Otro es el tema de la funcionalidad del estacionamiento. No sé si aquí da el radio de giro. Habría que revisarlo. Estos estacionamientos esos cajones quedan un poco funcionales para regresar y salir y todo eso. Y ese tipo de espacios puedes utilizar luego pues para tus botes de basura o cosas funcionales de los locales o de la gente que va a vivir aquí, ¿no? Tus contenedores o lo que sea o acá, no sé, o sea, no te va a hacer la chamba tampoco, pero lo que voy es que esos espacios normalmente en los estacionamientos sirven para eso y a lo mejor ya puedes hacer un acceso, como te comentaba Lucio, más digno, Sí. peatonal, ¿no? Ok. Podemos ir la, a la siguiente planta, por favor. Sí. Bueno, aquí acércate un poco más. Quiero ver tu departamento tipo. Creo que todavía tienes que trabajar mucho en el tema de tu interiorismo, de la parte de cómo Sí. distribuye los muebles y todo eso. De entrada no veo un closet, o no está claro cuál es el closet del departamento. Esta forma como acomodarse la cama la veo no creo que sea lo correcto. Igual hay que tener cuidado en cómo vendes las cosas. Esto si mide 3 metros ya deja de ser un balcón y empieza a ser una terraza, ¿no? Claro. Entonces, digo, para este tamaño de apartamento, para el de arriba sí entiendo la justificación del tamaño de la terraza, para este se me hace un poco exagerada que la proporción de terraza contra lo achocado que se aquí adentro, ¿no? Y al final eso también cuesta, también se techa, la única diferencia es en cuanto a eso es que
en vez de poner tu ventana acá, la pones acá, ¿no? Pero el techo ya lo tienes y el espacio ya lo tienes. Entonces, ahí son cositas que yo, desde el punto de vista como inversionista, te criticaría. Luego, bueno, esos detallitos igual finos de cómo manejar la estructura metálica, ¿no? Coincido con Lucio en esa parte, en tus joints, en las partes donde se une el horizontal con lo vertical. Digo, Fíjate, te interrumpa, pero fíjate cómo en esa que acabas de señalar está pegada también al muro de colindancia y en el otro extremo está como al eje del muro. exactamente. O sea, aquí tendría que tener el mismo lenguaje. Digo, la distribución en general que hiciste el pasillo acá, que concentra ciertas cosas acá, que aquí tienes las otras partes, eso está bien, nada más que lo puedes afinar muchísimo más. O sea, aquí es cuestión y dedícale el tiempo necesario, porque recuerda que esto se va a repetir la cantidad de departamentos que tengas, ¿no? Entonces se justifica que le dediques el tiempo necesario a dejar bien pulido el interiorismo, si lo quieres ver así, de estas unidades habitacionales. ¿Puedes subir un poquito? Sí. Coincido con Lucio 100% que este espacio de acá lo tienes que trabajar muchísimo más. A mí yo me quedé en una onda de que no sé si es un espacio exterior o es un espacio interior o está como que en ese punto en el que no se distingue bien. Si es como un jardín con circulaciones flotantes o es una serie de pasillo cerrado tipo hotel. Creo que es la oportunidad que tienes de realmente a este tipo de espacios donde no puedes jugar mucho con las partes pues, de las unidades que vas a vender y todo esto, pero aquí es donde puedes darle calidad al proyecto arquitectónico, ¿no? Espacial y ¿cómo se dice? Y riqueza en el tema de los recorridos, de las secuencias, de cómo llegas a tu privacidad, ¿no? Podemos seguir con la siguiente planta. Sí. Bueno, aquí, si quieres, lánzate al corte. A ver. Ese es el transversal. Ujú. Y este de acá Bueno, son. aquí en el transversal, por ejemplo, aquí te queda un espacio que, pues, ¿qué es, no? Entonces, trata de no dejar este tipo de cosas, o si aquí vas a meter instalaciones o lo que sea, que eso es otra cosa que no hemos visto, ¿eh? ¿Cómo vas a pasar todas las tripas de este edificio? Vi por ahí unos cubitos muy pequeños de instalaciones, pero, ajá, ¿y luego qué? ¿No? ¿A dónde va todo eso? Sí, A ver, claro. síguele. Este es bueno, longitudinal. Bueno, aquí entiendo que esa es tu fachada poniente, ¿no? Sí. Ok. Bueno, pues te informo que aquí no estás resolviendo el tema del sol. O sea, aquí el sol te va a llegar a todo tu departamento. Este muro nada más te sirvió para darle sombra a este espacio de acá. Pero todo lo demás, no logramos mucho. Diferente hubiera sido si esto lo hubieras puesto acá. Esto lo dejas abierto. Y entonces tu sol pues te afecta ya nada más en esta parte y no en todo el resto de tu departamento. Ahora, esto le puedes dar un tratamiento con algún elemento translúcido, no tiene que ser completamente abierto, puede tener algunas aperturas nada más, que te permitan tener esa vista controlada, o sea, que si tú decides querer ver, puedas ver, pero que no sea una vista franca, digamos. Claro. Por el tema del sol, que lo entiendo bien porque pues vivo en un clima
un poco extremoso en ese sentido. Esto de aquí es lo que te digo que no me termina de convencer. O sea, aquí, si vas a manejar esas diferentes alturas, porque pues por el desarrollo de tu escalera no lo pudiste resolver que quede a ese mismo nivel y que esta losa quede al mismo nivel, o sea que no. Si ya vas a entrar en un dilema en el que ya no se comporta como un edificio solo, pues de plano es un edificio aquí, otro edificio aquí, hablando estructuralmente hablando, ¿ya? Y ya trabajas aquí como ese espacio que vincula los dos edificios, y ya no como parte del mismo edificio, no sé si me explico. Sí. ¿Okay? ¿Esos desniveles que estás manejando acá es como está el terreno o cómo? No. ¿O por qué lo hiciste así? Realmente sube como 30 centímetros. Un poco le quería dar más altura a los locales comerciales, pero me generaba pues más escaleras. Entonces lo resolví un poco así, pues subiendo un poquito el estacionamiento. No entiendo la relación entre lo que quisiste lograr contra lo que hiciste, pero ok, seguimos viendo. Sí. Ese es el otro corte y ya nada más los renders que les mostraba. Ok, vámonos a los renders, por favor. Sí. ¿Qué estás haciendo con el techo de esta parte de acá? Bueno, originalmente la terraza estaba ahí, pero pues no me gustaba cómo quedaba en la fachada y entonces decidí pasarla arriba y todavía tengo que diseñar dónde van a estar las instalaciones y todo eso, entonces estoy todavía Ok, aquí viendo por qué voy a ejemplo hacer con esto ese trata asunto. de hacerlo coincidir. Esto, en mi experiencia trabajando con desarrolladores, son de esas típicas cosas que se te van a ir. Cualquier cosa que esté ahí, que no tenga un sentido realmente, pues que no tenga un sentido así de plano, pues se va a ir, ¿eh? Te lo van a ir recortando. Claro. Vámonos a los renders. ¿Hay otro? Sí, déjame. Es que no los pude meter en una presentación. En la parte de cromática, me gusta que sea monocromático, me gusta que sea un material de tu zona, ¿no? Y que me recuerda un poquito a los edificios cuando si algún día vas a Arizona, vas a ver que ahí el código de construcción de toda la ciudad, no solo de la parte antigua o histórica, sino de toda la ciudad, hay una gama cromática, entonces, y de materiales y cosas así, que hace que se vea pues mucha integración y mucha identidad en todas las ciudades de ahí. Claro. Pues yo creo que ya con esto abarcamos todo. O sea, ya fuera con los ajustes que puedas hacer en la parte del estacionamiento, en la parte del interiorismo de cada unidad habitacional, eh, eh, ahora sí del tema del patio central de circulaciones, etcétera, eh, el manejo del sol en la fachada poniente, que pues viene siendo igual tu fachada, ahora sí queda a la calle, ¿no? Que es donde, si te vas a ir a un departamento, pues mucha gente lo que busca es esa vista o lo que sea. Yo creo que con esos ajustes que puedas lograr, ya vas a poder acercarte más a un mejor producto para ofrecerle a tu cliente. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, Martín, pues yo creo que ya te dijeron absolutamente todo.
Sí. Que puso, tal cual, ¿verdad? Sí. Y digo, yo me quedo mucho con el tema del acero, ¿verdad? El tema de trabajar bien esas vigas, o sea, el de ser muy meticuloso en cómo vas a poner la viga, o sea, te tienes que volver un artesano del acero, ¿no? Sí. Claro, Abraham, solo como comentario, si quieres puedes poner la planta de columnas otra vez. Uh-huh. Mira, normalmente para decidir cómo manejar o cómo colocar una columna de acero, la orientación, lo que mencionó el arquitecto Lucio, por ejemplo, de este lado todas tus columnas están en esta orientación. Esto se le conoce, esta orientación se le conoce como la inercia fuerte de la columna, que quiere decir que si llegan cargas laterales en esta dirección, pues bueno, la columna es mucho más resistente en esa posición. Pero ves, tú tienes 1, 2, 3, 4, 5 ejes de columnas principales, por lo cual, independientemente de que si tú colocas tu columna de esta manera, va a ser súper, súper rígido el edificio y resistente y no le va a afectar de ninguna manera. Sí te puede afectar en zonas como estas o aquí, que ya tiene, pero bueno, si, en ese aspecto tú puedes jugar o ser libre. Mientras tengas varios ejes, tanto en dirección X como en Y, puedes jugar y ser libres en la posición de tu columna de acero, ¿sabes? Ok. Eso era nada más como comentario final, pues. ¿Qué decías tú, perdón, Carlos, ya para terminar, sobre el estacionamiento? No me quedó muy claro. ¿Cómo lo mejorabas? ¿O qué te hacía falta? Yo tengo mis dudas sobre el radio de giro, sobre ciertos cajones que creo que no van a funcionar, Uh-huh. y la pregunta igual para el ingeniero sobre la posibilidad de lograr eliminar las columnas de aquí, no sé si con un joist que quede volado en los ejes que dividen cada apartamento o algo así. Ok. O con algunos tensores que vayan cargando desde o sea, en Pero, algún momento hicimos un proyecto que nos pedían ese tipo de columnas y lo resolvimos con unos tensores. ¿Cuáles columnas, Arqui? las de acá atrás, ¿verdad? Estas de acá. Ah, eso sí. Ah, ok, las de adelante, ya. Más adelante. Ok. Bueno, pues son planteamientos, ¿no? Al final de cuentas, Martín, tú también, pues el arquitecto, como el otro día me decían, alguien lo comentó en YouTube, me parece. ¿Qué arquitecto fue? Sí, Alejandro Aravena. Y Alejandro Aravena decía que para poder juzgar la arquitectura tienes que pararte en los zapatos del arquitecto, ¿sabes? Y entender qué era todo lo que estaba pasando alrededor de él y en su mente para que tomara una decisión, ¿verdad? Entonces, pues la arquitectura es tomar decisiones, ¿no? Tú sabrás si muestras la estructura, si ocultas la estructura, si la vuelas, si esto, guau. O sea, al final van a ser tus formas, pero tienes que justificarlas, entenderlas, potenciarlas. Van o no van, haces la de Souto de Moura que nos enseñó Lucio, o las dejas voladas, como dice Carlos, con tensores. Al final de cuentas, pues va a tener que ver pues con muchas cosas, desde el presupuesto del ingeniero. Ingeniero, pues qué va a ser más barato. Se puede, todo se puede, pero pues quién sabe cuánto cueste. A mí me parece que es lógico, el estacionamiento te dan los 6 metros o no. ¿Dónde? 6 metros entre columnas, ajá. Sí, Pero más que entre apenitas. columnas tendría que ser de arroyo vehicular, de donde caben las rayas. Perdón, sí, de arroyo vehicular. Aquí, te dan esos 6 metros. Exacto. Sí, sí, apenitas tengo esos 6 metros. Sí, con que tengas 5, 6 y 5, ya con eso tienes, ¿no? Ajá, sí va a pasar. Tienes razón, los últimos dos cajones, claro que son más complicados y cuesta mucho más trabajo, pero batallas un poco, pero funciona. En fin, tendrás que analizarlo muy bien, pero creo yo que sí que funciona. Lo que yo te dije siempre fue esta escalera, ¿no? Y si te fijaste, todos te lo volvieron a decir.
esa escalera, dice Lucio con la sección, ¿no? Tendría que arrancar igual, ¿verdad? Y tendrías que tener una gran escalera con descansos, ¿no? Que te vayan articulando a los distintos niveles. Se mueren un par de escalones, pero yo creo que el proyecto tendría más fuerza, ¿no? Porque no deja de sentirse, mira, ponme la planta de depas, no deja de sentirse como añadido ese elemento, ¿no? Entonces, Sí. Es algo que no me convence, pues, o sea, yo insisto, tu pieza se ve como muy potente, muy clara, pero ahí esta cosa de acá, cuando realmente tendría que ser como una maquinita, ¿no? ¿Sabes? Como una especie, ahí te va. Acuérdense que ahorita, desde la primera clase yo les hablaba de la arquitectura animal, ¿verdad? Cómo la arquitectura de nuestros cuerpos, la arquitectura de todas las formas vivientes, de todos los organismos pluricelulares, es pura arquitectura, ¿no? O sea, tú ves cómo se genera la vida de un copo de nieve. O sea, el copo de nieve es este oxígeno, ¿no? Es este líquido, y pues poco a poco se va, imagínate lo que empieza desde el centro, ¿no? No se forma por afuera, ¿sabes? El agua empieza a congelarse desde aquí, ¿no? Imagínate la gota, y poco a poco se empieza a estirar, ¿no? Y empieza a estirarse y empieza a crecer, y va a crecer de la forma siempre más eficiente, ¿verdad? Por eso todo este copo de nieve es pura proporción áurea, ¿no? La proporción áurea es la forma más eficiente que tiene la naturaleza de multiplicarse, ¿no? Y luego lo interesante, pues, es que pueden ser infinitos, ¿no? Pero es una belleza. Pero luego tienes un escarabajo. Veamos un escarabajo en planta, ¿no? A ver si sale. Plan o vista aérea o qué será. Algo como esto, ¿no? Entonces, es una estructura que también muy geométrica, pura proporción áurea. Fíjate la relación que tiene el cuerpo del escarabajo en cuanto a sus, ¿no? Como esta zona, con esta zona, con esta zona, con esta zona. Todo va a ser proporción áurea, ¿no? La forma más eficiente que tiene de replicarse a sí mismo. Entonces, de repente, yo veo tu planta y me recuerda una especie de escarabajo, ¿no? Donde tú tienes el núcleo central, ¿no? Y de repente se empiezan a abrir estas especies de pastillas, ¿no? Hacia ambos lados. Y si te fijas al escarabajo, no le sale ningún chipote como tus escaleras, ¿sabes? O sea, todo queda dentro de la misma estructura, ¿no? O sea, el objeto, igual que lo que pasaba con el copo de nieve, ¿te fijas? Al copo de nieve no le sale ningún copito por ahí a un lado, ¿no? No sé si es perfectamente simétrico, pareciera. No lo es, fíjate. Tiene muchas cosas pasando por aquí, pasando por acá, pasando por aquí, pasando por acá. No es simétrico. Pero todo queda dentro del mismo objeto, igual que el escarabajo. ¿Ah? Veamos ahora tu planta. Por eso yo les hablo de hacer plantas que recuerden una estructura muy natural, ¿no? Fíjate cómo esta cosa de la derecha, o sea, sobra completamente, pues, o sea, si quisiéramos hacer un objeto orgánico, lo más parecido, ¿no? a un organismo natural de arquitectura, pues sería algo así, ¿sabes? Ahí tendría que terminar, un poquito como el aeropuerto de Foster, de la Ciudad de México, en paz descanse, ¿verdad? Termina siendo este objeto, otra vez. O el de Zaha Hadid, ¿no? Aeropuerto Foster, México, no sé. ¿Te fijas? O sea, es como si a este aeropuerto, si tú le llegaras y le agregaras un pedazo por ahí al lado, se sentiría que es un añadido, ¿sabes? Entonces, tenemos que buscar hacer este tipo de objetos, ¿no? Yo les enseñaba el otro día el proyecto este de la casa en San Luis Potosí que estamos haciendo.
ya para terminar, ¿dónde estamos? Casa San Luis Potosí. ¿Estás yendo seguido, Abraham? Estoy yendo ¿a dónde? Perdón, Lucio, no te entendí. Que si estoy yendo seguido a San Luis. Ah, No, he ido nomás una vez a conocer el terreno, pero todavía no arranca. Bueno, no está bonito esto, ¿ah? Pero lo que voy es que, fíjate la planta, ¿no? Otra vez busca ser como esa especie de figura donde el programa se trata de condensar en una parte y luego se abre, pero sigue cerrado, ¿sí me entiendes? Lo que te quiero decir. Todo queda condensado, ¿no? Y de repente, pues, se le van quitando sus tracciones, ¿no? Y el objeto queda siendo solamente esto, ¿no? Pero seguimos tratando de hacer piezas, ¿no? Seguimos tratando de hacer objetos lo más limpios, lo más claro posible. Por favor, comparte ya otra vez, ahora sí ya para terminar. Pues no sé, Martín, ¿con qué te quedas? No, pues la verdad, fíjate que cuando estaba yo con dudas después de meter este proyecto, pero sin duda, bueno, me alegra haberlo hecho porque un montón de cosas que no sabía y cada revisión fue súper enriquecedora. O sea, todavía quiero seguir explorando todos esos temas que me han dicho y siguen saliendo temas y la verdad es que ha sido una gran asesoría de cada uno de todos los que han estado en el taller, pues. Buenísimo. Y fíjate, yo rompería también ¿no? O sea, atendiendo a las críticas, por ejemplo, la de Jonathan, ¿te acuerdas? Pues, quién sabe si se necesita ese muro, no lo sé. Por lo pronto, ¿verdad? Quién sabe si después veas o alguna cosa así. Pero definitivamente, si logras resolverlo todo en esta pieza, pues hasta más barato va a ser, ¿verdad? Claro. Entonces, trata de hacerlo. Pues nada, Martín, yo te agradezco muchísimo y pues no sé si quieran agregar algo, maestros. Carlos, tú que llegaste primero. Pues nada, muy contento de estar en esta experiencia aquí con Abraham, que ya llevamos varias No, ediciones, ¿no? Desde el ya te estás primer volviendo muy año. bueno para el lápiz, ¿eh? ¿Eh? Ya te estás volviendo muy bueno para usar el lápiz. No, Ya- pero todavía me falta. Oye, pero sí, o sea, siempre se aprende igual mucho de tanto de ustedes, los alumnos, como de los otros maestros, como de Abraham, como de aquí, el tema estructural, que igual creo que es muy importante, porque finalmente, eh, si nuestros proyectos no se logran construir, pues no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho sentido hacer proyectos de papel si no se van a materializar. Creo que todos los proyectos dan para seguirlos trabajando, para que no vean esto como la culminación de sus proyectos. Todavía les falta trabajar, pero creo que ya tienen, digamos que bastantes herramientas y argumentos para poder llegar a una mejor solución de la que tienen hasta ahorita. Y pues bueno, la intención es esa, ¿no? Como que sembrar esas inquietudes o retarlos a investigar sobre ciertas líneas y que ustedes cada vez se conviertan en personas más autodidactas y proactivas en el sentido de aprendizaje, ¿no? Excelente. Muchísimas, infinitas gracias, Carlos. Eh, Maestro Lucio, no, igual, veo unos proyectos como bastante amarrados. Creo que al final como que un detalle, como detalles importantes, pues ya como que la manera en que cada quien aborda sus propios detalles, que pues esa ya es una cosa que te da yo creo que la vida o tu manera de experimentar con la arquitectura.
Ahorita que decías, por ejemplo, esta parte de, a lo mejor ese muro de remate, este muro de remate, que mejor a lo mejor no puede estar y entonces se ventila un poco mejor. Pero, y por otro lado, a lo mejor puede haber, más bien otro acá, ¿no? Quizá lo controlas todo, pensando en que de todas maneras te van a construir en 20 años o en 5, ¿ah? Al final del día, o en uno, no sabes, ¿no? Pues vas a tener frente a alguien que no necesariamente va a ser de alguien que sí te dé vista, alguien que veas algo muy agradable, pues dependes de otras cosas, ¿no? Por eso las colindancias al final, pues sí son así como complicadas de depender de lo que vaya a pasar fuera, ¿no? Creo que todos los proyectos tienen una dosis de eso, ¿no? Unos sí niegan todo lo que pasa alrededor y otra, siento que ahí es explorarle y es cuestionarte. Al final no es que haya una buena y una mala, ¿no? Es yo creo que cuestionarte todas las veces que se puedan y eso hará tu proyecto más rico. Creo que todos tienen esa buena dosis y felicidades a todos. Y otra vez, Abraham, gracias por la invitación. No, nada, gracias, pero muchísimas gracias a ustedes. Escucharte, también a ti, Lucio, todas estas revisiones ha sido una brutalidad. Ya hasta estoy pensando que no sé si esto tendría que durar más. Le voy a echar una pensada, ¿verdad? Porque probablemente, o sea, cuando son proyectos complejos y así, pues necesitas más revisiones, ¿verdad? Claro. O sea, ¿se hicieron cuántas? Se hicieron 6, pues probablemente se necesitan 8 o 10, no sé, para que el proyecto quede ahora sí que perfecto, ¿verdad? De acuerdo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, ingeniero Arturo. ¿Algo que quiera comentar? Oh, muchas gracias a ustedes, Lucio, arquitecto, muchas gracias, mucho gusto conocerlos. La verdad siempre es bueno aprender de todos ustedes. Yo como ingeniero, sensibilizarme un poco más también siempre es bueno y también a los arquitectos, o todos tus alumnos, los invito a que tengan ese gusanito por conocer sobre la estructura, porque a fin de cuentas es algo indispensable para sus proyectos, ¿no? Creo que tener esa ideología estructural o mínimo criterios les va a ayudar a una arquitectura más sustentable, mejor y creo que les va a dar otra perspectiva a sus proyectos. De acuerdo. Te agradezco también muchísimo, ingeniero, que te hayas tomado el tiempo de estar acá con nosotros y yo creo que es sumamente importante porque son proyectos reales, entonces, pues que ya les des tu diagnóstico del estado en el que se encuentran, que si se puede, que si no se puede, que si cómo más o menos, pues yo creo que a ellos también les sirve, pero muchísimo. Entonces, otra vez, muchísimas gracias. Y jóvenes, pues a ustedes también les agradezco mucho que hayan confiado en este nuevo curso, en esta nueva metodología. Yo creo que todos crecieron, así de sencillo. Y pues no sé si quieren agregar algo, ya vamos a terminar. Muy bien. Pues gracias a todos Gracias a todos. nos veremos muy pronto.